quiero hablarle hoy en esta mañana algo que a mí me impactó en la convención, que para mí me movió el tapete y fue la confirmación de lo que yo le estaba pidiendo a Dios. La pastora Gloria Salamanca nos dijo: quiero que lleven a su casa el primer día y que se pongan a pensar en 5 cosas las cuales usted ha venido a esta convención. Mire, y eso me cambió completamente mi perspectiva, porque a veces cuando vamos a cierto lugar sin ningún propósito, fácilmente somos distraídos. Cuando usted va a un lugar y usted no tiene un propósito, no tiene objetivos claros, usted fácilmente se va a distraer de cualquier cosa, hasta del zumbido de una mosca. Y la distracción puede traer a su vida cansancio, frustración, sueño, pereza, ganas de ir al baño. ¿Por qué? Porque hay una distracción. Y la pastora dijo 5 cosas. Y yo comencé a pensar 5 cosas. Vengo para ser fortalecido. Vengo para ser corregido. Y empecé a anotarlas. Pero la última no me daba. ¿Cuál es la última? Y la última era la más importante, pero no estaba en mi razonamiento, estaba en mi subconsciente, pero no estaba en mi mente. Y cuando encuentro esa palabra, la traigo de mi corazón a mi mente y le digo: confirmación. Y sabe que nosotros como pastores tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo y tenemos que movernos no por sentimientos, sino por lo que la palabra de Dios nos dice. Y muchas de las veces nosotros como pastores nos movemos por sentimientos y por emociones, y esto viene a perjudicar la vida de nuestros discípulos o de nuestros congregantes. Porque un discípulo un congregante, un miembro de la iglesia que está lastimado, que tiene un corazón herido, esta persona está batallando con emociones y sentimientos. Y si nosotros como pastores tratamos ese problema emocional o sentimental de la misma manera, no vamos a sacar del problema a esa persona. ¿Sí me entiende? Hay muchos líderes o muchas personas en este mundo que buscan consejo de otras personas, ¿sí? Para que se les ayude, problemas que tienen emocionales o sentimentales, y van con otras personas. ¿Y sabe qué es lo que quieren escuchar estas personas? Que la gente les hable con sentimientos y con emociones, y se sienten a gusto, pero no salen del problema. Y si usted se da cuenta, cuando Jesús hablaba con la gente, cuando la gente iba a buscar a Jesús no se enfocaba en sus emociones y en sus sentimientos. Jesús era una persona radical. A muchos, usted lee la Biblia, lee los evangelios de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se va a dar cuenta que en muchas de las ocasiones Jesús fue, tal vez, discúlpeme la palabra, pero un poco, no tajante, pero fuerte, duro, y le hablaba a la gente, no emocionalmente ni sentimentalmente, le hablaba con la palabra. Y cuando una persona está lastimada, está herida, está ofendida, está angustiada, está desesperada, es una persona que tiene un problema emocional, un problema sentimental. Y nosotros como pastores tenemos que hablarle a la gente, no a través de emociones, porque simplemente les estaríamos diciendo: ay, pobrecito de ti, yo te entiendo. Tenemos que hablarles con la palabra. Y la palabra es como espada de 2 filos que penetra. ¿Sabe qué hace cuando penetra? ¿Sabe lo que es una espada de 2 filos? Que tiene un filo hacia su lado derecho y otro filo hacia su lado izquierdo. Es una espada de 2 filos. Cuando entra tiene el filo para entrar, pero cuando sale tiene el filo para sacar y lastimar más fuerte. La herida es más grande, es más mortal. Una espada de 2 filos, cuando penetra en la vida de una persona, se puede decir que es mortal, porque penetra y desgarra. A eso se refería el Señor con la espada de 2 filos. Pero muchas de las veces nosotros como cristianos no queremos que Dios trabaje en nuestras vidas. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Cuando Dios empieza a hablarnos con su palabra, nos empezamos a incomodar. Y sabe, eso es un buen comienzo, porque Dios quiere incomodarte.
Yo a veces me pongo a pensar, no sé, no tengo nada con las personas que se sientan hasta atrás, pero siempre las personas que se sientan hasta atrás tienen un problema. Siempre. Usted fíjese en las personas, voltea a la persona que está hasta atrás y se va a dar cuenta, si usted no lo sabe, que hay un problema. Yo me hice esa pregunta muchas veces. Yo dije, bueno, ¿sabe por qué? Porque yo me sentaba hasta atrás. A mí no me gustaba sentarme en las sillas de adelante. Yo quería siempre sentarme hasta atrás. Y es que yo decía, no, es que me siento más cómodo. Es que me siento más a gusto. Sí. Hasta que Dios me dio la revelación. Claro, te sientes cómodo y te sientes a gusto porque mientras más atrás te estés, te sientes menos confrontado, menos desafiado. Pero cuando te sientas más adelante, sientes más el peso de la palabra. Y déjeme decirle algo, discúlpeme que se lo diga, no tengo nada contra usted. Yo sé que a lo mejor usted se sentó atrás sin saberlo. Pero déjeme decirle que la gente que se sienta siempre adelante es porque va buscando una palabra que lo confronte, pero que lo haga cambiar. No sé si ha notado usted a los líderes. Cuando andan bien se sientan hasta adelante. Pero cuando empiezan a andar mal, se sientan en medio, más atrás y ya hasta atrás. Y luego se van al brinco del diablo a brincarle así, como le hace el pastor. ¿Por qué? Porque a veces, no más bien, a veces siempre la palabra, pero usted puede decir, yo no sé por qué vengo aquí a la iglesia si siempre me siento incómodo cuando predica el pastor. Yo no sé por qué estoy aquí, me gusta la mala vida. No es de que te guste la mala vida, es porque Dios tiene un propósito para ti, te está incomodando, te está inquietando y Él te está diciendo, aunque tú no quieras ir, yo pongo el querer como el hacer y yo te voy a llevar a la iglesia. Así es de que si usted viene más a fuerzas que de ganas, déjeme decirle que viene porque el Señor quiere trabajar con su vida. Aleluya. Ponga la mano en su corazón y diga conmigo, Señor Jesús, que hoy tu palabra entre a mi vida como espada de dos filos que penetra hasta partir completamente mis emociones, mis sentimientos y mi voluntad, Padre, y que yo sea confrontado en este momento, pero también, Padre, sea direccionado por ti para poder caminar hacia la meta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ayer yo, en estos días que fue la convención, yo le pedí a Dios, yo quiero confirmación. ¿Y sabe algo? Me pude dar cuenta que Dios verdaderamente quiere algo para su iglesia. Y al hablar de la iglesia no me estoy refiriendo a esta congregación. Porque si usted escucha la palabra iglesia, y yo hoy quiero hablarle acerca de algo que me impactó, pero también que me confrontó y que me confirmó el Señor. Diga conmigo, discípulos radicales. Yo me quedé con esta palabra como pastor en la convención. Ay, Dios mío, ayúdame. Amados, Dios no vino a ser congregantes. Dios vino a ser discípulos. Y no cualquier clase de discípulo. Él vino a ser discípulos radicales. Y digo vino a ser, porque Él vino y escogió 12 hombres y los formó. Y esos 12 hombres formaron a hombres. Y formaron a hombres. Y formaron a hombres. Y Dios hoy lo escogió a usted para que usted siga el ejemplo de aquellos hombres que ya fueron formados por Él, para que usted pueda llegar a la estatura de un verdadero discípulo. Amados, Dios no quiere discípulos fríos ni tibios. Él quiere discípulos calientes. No quiere discípulos medios, Él quiere discípulos enteros. Dios quiere discípulos radicales y solo los discípulos radicales, escúchenme bien, se van a desprender y se desprenden de su vida mundana. ¿Sabe por qué un congregante no se convierte en discípulo? Porque no deja la mundanalidad. La mayoría de las personas que se van de una congregación, porque déjeme decirle que Dios cuando lo llamó a usted y lo trajo a esta iglesia que es su casa, no lo trajo para que usted fuera un congregante. Usted quiso ser congregante. Dios lo trajo para que usted fuera un discípulo. Si no, la palabra se estaría contradiciendo.
Y la mayoría de las personas que se van de las iglesias se van con el argumento muchas veces de que el pastor los trató mal, de que la iglesia no es una iglesia de amor, de que solamente en la iglesia es pura conveniencia, de que ahí solamente piden de ofrendas y quieren ver la obra terminada, pero a los cristianos, a los congregantes en la miseria, cosas como esa. Pero en realidad eso no es el problema. En realidad es de que la gente se va de la iglesia porque llega un punto que se llama un momento crucial a la vida de cada persona que llega a una iglesia. Y ese momento crucial es cuando se cruzan dos caminos y donde tu camino ahora ya no tiene que ser tu camino, sino ahora tienes que seguir el camino de Cristo. Nuestro camino es un camino horizontal. Nuestro camino es un camino vertical. Vamos hacia los lados, pero cuando nosotros conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, empezamos a caminar y ahora nuestro camino se cruza con otro camino que va hacia lo vertical, hacia arriba. Y es cuando nosotros somos confrontados por Dios y Dios nos dice, de aquí para adelante ya no vas a caminar como tú piensas, ni como tú quieres, ni como tú sientes. De aquí para adelante vas a caminar como yo quiero que camines. ¿Sí me entiende? Y es ahí donde la cochinita torció el rabo. Es ahí donde la gente renuncia, claudica, se aparta, se va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quieren caminar en las sendas antiguas. No quieren caminar conforme al propósito de Dios. Y esas son personas que no son discípulos radicales. Porque solo los discípulos radicales se desprenden de la mundanalidad. Y cuando las personas son confrontadas, empiezan a darse cuenta de que mientras más avancen, mientras más se acerquen, es más la gloria de Dios que los está desnudando, es más la luz que se acerca a sus vidas y cada vez se sienten más desnudos, más pecadores. Sí, mire, platique con alguna persona que es congregante, hable con ella y pregúntele cómo está. ¿Sabe qué le va a decir? Estoy bien. Supongamos que este es el destino final de todos nosotros. Es el trono mismo de Dios, este lugar. Y los congregantes están aquí, a las orillas. Y Dios nos llama. Bueno, los mundanos están allá en el mundo. Y Dios nos llama a que se congreguen y se congregan en una iglesia. Y el Señor dice, yo te llamé a una iglesia para que te congregaras, pero para que fueras mi discípulo. Porque Dios no hace nada inservible. Dígale al que está a su lado, si tú estás en esta tierra es porque sirves para algo. No se crea de lo que le dijo su suegra o su mamá cuando usted era niño. No sirves para nada. No, no, no. Si usted vive es porque usted sirve para algo. Entonces Dios los trajo a la iglesia porque Él tiene planes para usted, en los cuales usted va a servirle a Dios y usted empieza a caminar y llega un momento que se topa con el camino de Jesús y ahora ya no puede ver hacia allá, ahora tiene que ver hacia acá. Y es donde usted empieza a notar muchas cosas en su vida que no notaba cuando estaba como congregante. Es donde usted empieza a ver que todavía hay soberbia, altivez, orgullo, carnalidad, mundanalidad, egocentrismo. Y usted empieza a caminar. Y mientras más camina, se empieza a dar cuenta que cada día sus vestiduras están más sucias que nunca. Porque es tanto el brillo de la presencia de Dios que nos empieza a mostrar claramente lo que nosotros somos. Y empezamos a caminar. Y solamente los violentos siguen avanzando. Y empiezan a darse cuenta que hay murmuración, hay crítica, pero siguen avanzando, siguen avanzando, siguen avanzando. Y llega el momento, ahí quedó Adolfo, y llega el momento en que tienen que morir. Por eso Jesús dijo en Mateo 10, el que quiera hallar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y es ahí donde vamos a la avanzada. Solo los violentos.
quiénes son los más atacados y los más criticados? Los violentos. ¿Quiénes son los más señalados? Los violentos. ¿Quiénes son los más juzgados? Los violentos. Porque la gente del mundo no puede ver las cosas que están en el reino, sino solamente ven las cosas del mundo. Y es cuando la gente empieza a decir, ay, ya te estás metiendo mucho a la iglesia y estás dejando tu trabajo. Ay, ya te estás metiendo más con las cosas de arriba y estás descuidando a tu familia. Porque la gente ve solamente mundanalidad. Pero tú te das cuenta de que todo emana de Dios. Y si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero los cristianos congregantes, ellos piensan que todo viene por sus fuerzas y no por añadidura. Y dicen, no, yo ahorita primero Dios, aguántame. Discípulos radicales. Dice la palabra que estaba Pedro y su hermano, ¿cómo se llamaba el hermano de Pedro? Andrés. Y dice que estaban ahí pescando y de repente llega Jesús y los ve y los llama. Y dice que ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Déjeme decir algo, esto es sorprendente. Si usted lee, por eso usted tiene que leer la Biblia. Si usted lee la palabra de Dios, Dios nunca llamó a gente desocupada. Dios no trata con flojos. Y hay flojos espirituales, que son bien trabajadores en su trabajo, pero en la iglesia son bien flojos. No les gusta predicar la palabra, no les gusta ir a una célula, no les gusta escuela de líderes, no les gusta nada. Y Dios siempre va a tratar. Dios siempre llama a gente que tiene algo que hacer. Y si usted está aquí, es porque usted era una persona ocupada. Dígale al que está a su lado, tú estabas ocupado. Y por eso Dios lo escogió a usted. Porque Dios no va a buscar a gente desocupada. Dios siempre busca a gente ocupada. Y los discípulos siguieron a Jesús. Lo buscaron. Y se ocuparon de las cosas del reino. Le acabo de leer la cita que está en Lucas 6, 46 al 49. Y nosotros, amados, tenemos que dejar de ser simpatizantes, porque un congregante, para mí, es un simpatizante. Simpatiza con las cosas de Dios, pero no le entra a las cosas de Dios. Está de acuerdo con las cosas de Dios, pero no vive las cosas de Dios. Y tenemos que dejar de ser simpatizantes. ¿Por qué? Porque el discipulado genuino es aquel que pone a Jesús en primer lugar. Ese es el discipulado genuino. Es aquel que pone a Jesús en primer lugar. Yo pongo a Jesús antes que a mi esposa. Yo pongo a Jesús antes que a mis hijos. Yo pongo a Jesús antes que mi trabajo. Ese es el discipulado genuino. ¿Se acuerda de ese hombre rico que quería ser discípulo? Que dice la palabra. Y él quería ser un discípulo de verdad. Él quería ser genuino, porque él fue con el maestro de los discípulos, con el líder principal. Fue con Jesús, no fue con Pedro, no fue con Juan. No, fue directamente con el mero mero, porque él tenía una buena intención. Él verdaderamente quería ser un discípulo genuino. Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. ¿Por qué le habló de sus bienes? Porque a otros discípulos o a otras personas a las cuales Jesús invitó, no les habla de sus bienes. Pero ¿por qué a este fue tan claro en hablarle de sus bienes? Porque Jesús siempre va a hablarte para que tú lo sigas. Y lo primero que te va a obligar a que dejes para seguirlo es lo que tú más amas. Así es Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que si tú renuncias a lo que tú más amas, Él tiene toda la oportunidad de poder transformarte y hacerte un discípulo genuino. Y esto le dijo al hombre rico. Vende todo lo que tienes, vende lo que más amas
y sígueme. Este peló los ojos y dijo: vender todo lo que yo conseguí, lo que mi padre me heredó, para dárselo a gente extraña. ¿Y qué hizo este hombre? Gracias, tenga su merced. Y se fue. Porque un discípulo genuino es aquel que pone a Jesús en primer lugar. Ahora déjeme decirle algo. Yo no sé. Yo escuchaba a mi pastor Moisés el día de antier compartiendo un tema que hablaba del cuerpo de Cristo. Y eso es un tema muy polémico dentro de los cristianos, de que si la iglesia se va en la segunda venida de Cristo y no pasa la tribulación, o que de la iglesia se queda aquí y pasa la tribulación. Es un tema polémico. Yo fui enseñado de que la iglesia se iba a ir y no iba a pasar la tribulación. Pero analizando la palabra y escuchando a mi pastor, que es mi autoridad, hoy yo, no digo que así sea, para que no van a decir, ay, es que el pastor ya está diciendo, no, yo lo siento así, que la iglesia se va a quedar a la tribulación. Ahora, pongamos que sí o pongamos que no, pero ¿qué tal que sí? ¿Usted cree que un cristiano mediocre puede aguantar los catorrazos de la tribulación? Si aquí nos andamos pandeando porque el pastor te corrigió. Si aquí nos incomodamos, ya no queremos ir a la iglesia porque toda la predicación fue para mí. Yujú. Porque hay muchos que piensan así. Una vez llegó uno conmigo, no viene acá. Pastor, ¿qué trae conmigo? Pues ¿qué traigo de qué, hijo? Estaba grandote el mono. Pues es que todo lo que predica es para mí, pues dígamelo claro. Y ahí que se me mete lo chuletón a mí también. Yo no tengo que andar usando el púlpito para andarte avergonzando. Yo puedo decírtelo en tu cara, hijo. ¿Y qué? ¿Cómo ves? Le dije, los grandotes con un guamazo caen más pronto. Pero para que se lo des tan chino, ¿verdad? Y a veces así muchos cristianos somos. Pensamos que el pastor nos está hablando a nosotros y tiene un problema personal con nosotros, cuando no es así. Hay un problema que usted tiene con Dios y usted tiene que atender ese problema que tiene con Dios. Porque si usted se excusa y piensa que el problema lo tengo yo con usted, déjame decirle que el diablo le está haciendo creer a usted que usted es la víctima. Pero cuando usted entiende que tiene un problema con Dios y cuando el púlpito lo confronta, cuando el púlpito le está hablando una verdad evidente de lo que usted está careciendo, de lo que usted está teniendo, es porque Dios mismo le está diciendo, tienes un problema contigo y tengo que resolverlo. Imagínese. Yo me pongo a pensar y hablo con mucho respeto. Personas que no fueron a la convención, ay, es que mi trabajo, pastor, ay, es que en esto y aquello, y ahorita se andan en el desfile y no vienen a la iglesia. Y yo no digo que esté mal, no. Pero a veces ponemos tantos pretextos a las cosas de Dios, pero para las cosas de la chuleta, ay, al cabo Diosito es bien bueno. Aleluya. Hasta las campanas están a favor de lo que estoy hablando. Diga al que está a su lado, háblanos, papá. Dígalo fuerte, háblame, papá. Que tu siervo escucha. A mí me gustaría que hubiese un gritón de esos cada que predico. Que diga, háblame, papá, que tu siervo oye, háblanos, papá. Porque así la gente diría, ay, no es para mí, es para todos. Necesitamos como discípulos radicales tener cimientos firmes.
Porque solamente un discípulo radical se hace notar a través de una cimentación firme. ¿Sabe cuáles son los cimientos firmes? Que hablaba Mateo 7, Lucas 6. Habla del hombre que edificó su casa sobre la arena y sobre la roca. El que edifica su casa sobre la roca es aquel que se mueve en los principios de Dios. El que edifica su casa sobre la arena es aquel que se mueve en lo que siente, lo que piensa y lo que cree. En otras palabras, el que edifica su casa sobre la arena es aquella persona que se mueve en el alma. El que edifica su casa sobre la roca es aquella persona que se mueve en el espíritu. Hoy me habló un cuate, pastor, hacía un friazo ahí en el auditorio, si me hace que no voy a ir hoy. Es tu rollo, hijo. ¿Cuántos quieren que ya no tengamos frío en los tiempos de diciembre? Pues dejen de ser tacas y aflojen más para que podamos tapar el auditorio. ¿De verdad? Porque a veces sí queremos eso, queremos, que el auditorio esté tapadito. ¿Y cuánto damos dando nuestros 10 pesos de ofrenda y 20 de diezmo? ¡Aleluya! Estamos como la Bartola. Ay, Bartola, dejo estos 10 varos, pagas la renta, el teléfono y la luz, con lo que sobre, compras el mandado. Y así queremos. Con nuestra miseria de ofrenda que damos, queremos tapar todo el auditorio. Ahí está uno, mire, ya salió. ¿Sabe qué estaba orando yo hace rato ahí? Y yo le decía a Dios, Dios, ¿cuándo vamos a tener este auditorio tapado? Y me dio tanto dolor lo que el Señor me dijo. Me dijo, cuando tú quieras. Cuando tú te dispongas a creer en mí. Porque has dejado de creer en mí. Y le estás creyendo más a la congregación que a mí. Te estás moviendo en lo económico. Porque estos últimos días le pregunté al tesorero de la iglesia, ¿cuánto dinero tenemos para hacer esto? Y nunca en mi vida había escuchado yo que me dijera el tesorero de la iglesia, pastor, estamos en puntos rojos. Solamente hay 500 pesos en la tesorería. Nunca la había escuchado. Cuando yo escuché eso, mi corazón tembló de miedo. ¿Y sabe qué hizo esa declaración? Me hizo dejar de soñar y sentirme un bueno para nada. Y yo llorando a Dios, Él me decía, hasta que tú quieras. Y me recordó, cuando empezaste a caminar conmigo, no te movías en lo que la gente decía ni te daba, te movías en lo que yo te decía. Y si yo te decía, vamos a hacer esto, tú desafiabas los números, desafiabas los tiempos y solamente respaldabas la palabra que yo te daba. Y este auditorio lo hiciste no por la fuerza de la congregación, sino porque confiaste en mí. Yo no sé cuántos millones de pesos hemos metido en este auditorio, pero si yo estuviese pensando como pensé hoy o estas últimas semanas, no tendríamos esto. Discípulos radicales. Este es un punto intermedio que puede decir, pues si usted está anotando ahí, puede ponerle quitando la tacañez. Pero ese no es el punto. Estamos hablando que para ser discípulos radicales tenemos que ser discípulos que tengamos cimientos firmes, depender plenamente de Dios, vivir para Dios. Lo segundo que tenemos que hacer para ser discípulos de verdad, y eso me impactó, ser discípulos que vivamos en la semejanza de Cristo y no a la imagen. Un congregante vive a la imagen, un discípulo vive a la semejanza. ¡Yujú! Un congregante aparenta. ¡Aleluya! Rompe el cielo con tu voz. Pero un discípulo es confrontado. Y cuando el Señor lo trata y dice, no estás dando todo para mí, no estás dando el 100% para mí, me estás minimizando, me estás dando las migajas de tu vida y de tu tiempo. ¿Sabe qué es lo que hace un discípulo? Se quebranta ante la presencia de Dios, llora y gime y pide misericordia.
Porque yo no puedo ver el tontismo de muchos de nosotros. Y discúlpeme esta palabra tan fuerte, que lleguemos a caer en la trampa del diablo. ¿Sabe cuánta gente ha venido conmigo y me ha dicho, pastor, yo dejo el ministerio porque no tengo tiempo para trabajar en la obra de Dios? Y me pongo a hacer matemáticas. Cuando digo, antes de que te vayas, vamos a hacer matemáticas. ¿Cuántas horas tiene el día? 12. ¿Cuántas horas tiene la noche? 12. ¿Cuántas horas tiene el día completo? 24. ¿Cuántas horas descansas? Que tenemos que descansar. ¿Cuánto es lo correcto para descansar una persona? De 7 a 8 horas. Ponle 8 horas. ¿Cuántas horas trabajas? No, pues 8, 10, a veces hasta 12, pastor. ¿Y cuántas horas le inviertes a Cristo? Y ya con 2 horas que le invertimos al Señor, a la semana. No al día, a la semana. Ya queremos dejar las cosas de Dios porque no tenemos tiempo. Deja tu trabajo. Recórtale a las horas de tu trabajo y métele más a las cosas de Dios. Por el hombre chuletón, el hombre carnal, piensa que trabajar para el reino de Dios es la peor inversión que uno puede obtener. Piensa que las 2 horas que dedica en la iglesia, el tiempo que dedica a su devocional, porque hay muchos que renuncian al llamado. ¿Sabe por qué? Porque no tienen tiempo para hacer su devocional, pero sí tienen tiempo para hacer sus labores cotidianos todos los días. Y aquellos que renuncian a su devocional son personas tibiantes, inseguras, y se necesita semejanza. El apóstol Pablo habló a los Corintios en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, dijo, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y déjeme decirle que lo último que a mí me impactó de ser un cristiano radical es la madurez. Sabe que para que usted pueda ser un verdadero discípulo necesita ser maduro. Pero ¿cuál es la definición de madurez? ¿Qué es lo que verdaderamente usted entiende cuando se habla de una madurez? ¿Estar como el mango tan maduro que ya está todo apachurrado y que se cae del árbol? No. La verdadera madurez es cuando usted verdaderamente sabe que Él cree en usted. Porque muchas de las veces nosotros tenemos la certeza de que creemos en Dios, pero no podemos concebir en nuestra mente que Él cree en nosotros. Y un hombre maduro piensa de esta forma: Él cree en mí. A pesar de mis errores, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis faltas, a pesar de mis fallas, Él cree en mí. Y si Él cree en mí, yo voy a poner todo lo que esté de mi parte para poder hacer la obra, la cual Él me encomendó a hacer en esta tierra. Si Él dijo que las aves del cielo no siembran ni ciegan, ni Dios las alimenta, voy a hacer todo lo que esté de mi parte. Si Él dijo que busque primeramente el reino de Dios y su familia y su justicia, y todo vendrá por añadidura, voy a hacer lo que esté de mi parte. Si Él dijo que los peores enemigos serían los de mi propia casa, yo voy a hacer lo que esté de mi parte. Si Él dijo que yo no puedo servir a 2 señores porque con uno voy a quedar mal, yo voy a hacer lo que esté de mi parte, lo que me corresponde. Qué tremendo es esto. Amados, yo les invito en esta hora, por favor, que seamos maduros. ¿Y qué es un cristiano maduro? Un cristiano maduro es aquel que crece en anchura y en profundidad. Eso es madurez. Yo hablaba con mi equipo de 12 y yo les decía: Dios va a probar y va a hacerlos maduros cada día que pase. Y en muchas ocasiones yo voy a ser el conducto para que ustedes puedan ser fuertes, cuando por mí posiblemente reciban una ofensa. Porque una ofensa llega cuando tú le dices a una persona lo que tiene que hacer y esta persona no hace lo que tú quieres que él haga y se siente ofendido.
¿Cuántos jugadores se han sentido ofendidos con sus entrenadores? ¿Cuántos? ¿Sabe cuál es el trabajo de un entrenador? Hacer que sus jugadores hagan lo que no quieren hacer. ¿Para qué? Para que ellos lleguen a ser lo que ellos han querido ser. Ese es el trabajo de un entrenador. Hacer que sus jugadores hagan lo que no quieren hacer. Levantarse temprano, comer sanamente, hacer deporte, tener disciplinas en su dormir y en su despertar, no andar en las parrandas. Y los jugadores es lo que quieren eso. Y muchas de las veces los jugadores se sienten ofendidos y lastimados con sus entrenadores porque ellos hacen lo que no quieren hacer. Pero el entrenador tiene una mente más prodigiosa que pasa las expectativas de un jugador y dice: quiero que hagas lo que no quieres hacer, porque al hacer las cosas que no quieres hacer te voy a llevar a donde tú quieres estar. Eso es madurez. Cuando tú aprendes a hacer las cosas que tú no quieres hacer y las haces porque sabes que eso te va a llevar a un crecimiento espiritual y vas a poder conquistar. Y vas a poder tener la autoridad. Porque Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y nos dio la autoridad a nosotros. ¿A quiénes? A sus discípulos. No a congregantes. A discípulos. Y nosotros como discípulos tenemos que crecer en anchura y en profundidad. Un verdadero discípulo, amados, es aquella persona que es un buen mayordomo. Un verdadero discípulo de Jesús entiende lo que es la palabra mayordomía. ¿Qué significa la palabra mayordomo? José, tú trabajas como mayordomo. ¿Cuál es tu trabajo como mayordomo? Organizar a las personas, delegarles tareas, ordenar tiempos. Y un verdadero discípulo es un mayordomo. Un verdadero discípulo embellece todo lo que hace. Es un buen administrador. Administra correctamente su tiempo. Administra correctamente sus finanzas. ¿Usted cree que Dios se equivocó al decir en Eclesiastés 3 que dice la palabra: todo tiene su... Pero cuando decimos: pastor, es que no tengo tiempo para hacer mi devocional, es que no tengo tiempo para predicar, es que no tengo tiempo para ir a mis clases, es que no tengo tiempo para ir a la célula, es que no tengo tiempo para un discipulado. Eso habla de una mal mayordomía. Pero un buen mayordomo tiene tiempo para todo. Yo soy de las personas que me gusta dormirme a mis horas. 11 de la noche yo estoy en camita, a menos por cierta causa. Pero eso sí, 6 de la mañana ya estoy con los ojos pelones. Y tengo mi tiempo de hacer mi devocional. A gusto. Termino de hacer mi devocional. Me voy a hacer ejercicio para quitar todo estrés. Llego de mi ejercicio, me doy mi buen baño, me echo mi buena desayunada, porque el proverbista dijo que algo de lo más hermoso es comer y beber. Mi licuadito, ya saben. Me voy a mi trabajo, llego de mi trabajo y estoy trabajando, ordenando mi tiempo. En mi trabajo le comparto a la gente. Y cuando llego temprano de mi trabajo le digo a mi esposa: arréglate, báñate, peínate porque nos vamos. En mi casa soy conocido como el "ya me voy, vieja, ya vine, vieja". Mis vecinos así me conocen. Tengo un vecino que quiero mucho y me dice: don Dani, usted está como el de la película. ¿Cómo? El de "ya me voy, vieja, ya vine, vieja", porque nomás usted llega, se mete y se va, sale de volada. ¿Por qué? Porque tengo tiempo. Y cuando llego a mi casa, mandito, a las 10 de la noche, cansado,
Imagínate, irte al cerro, regresar, echarte tu baño, irte a trabajar, regresar, echarte tu baño y irte a trabajar a la obra del Señor, regresar y ya llegas así como fundidito, en automático. Y ya entras a la cama, mi Alex, ya no tienes el por qué pensar malos pensamientos, porque llegas a dormir. Pero los que dicen que hacen mucho y no hacen nada, solamente llegan a la cama a darse vuelta. Y vuelta para acá, y vuelta para allá. Y como ya no hayan cómo dormirse o cómo pasar el rato, le pican la costilla a la mujer para pelearse con ella. Y andan pensando en malos pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando una persona duerme o entra a la cama y no tiene sueño, ¿sabe cuál es el sinónimo de esto? Que no cumpliste la tarea en el día que Dios te dio vida. Porque cada día que Dios nos permite amanecer, tenemos una tarea que cumplir. Y si usted piensa que usted amaneció un día para vivir como usted pensaba y como usted quería y no hacer nada, déjeme decirle que no está pensando a la semejanza de Cristo. Alguien que se levanta cada mañana y piensa que tiene una tarea que cumplir, piensa que tiene un alma a la cual le tiene que hablar, piensa que tiene algo que tiene que hacer y lo hace. Llega a su casa y dijo a la pastora Petrita, sientes un cansancio rico. Y te acuestas y a dormir. Y te levantas y dices, lo que sigue, a luchar. Y te levantas con optimismo, te levantas con pasión, con fuerzas, con ganas. Pero cuando te levantas y otra vez otro día como siempre. ¿Cuál es otro día como siempre? No hacer nada. Vivir la vida a mi manera. ¿Tú crees que eso tenga sentido? ¿Te gustaría terminar los días de tu vida así? Yo he llegado con personas que están ya casi en su velorio. Sí, ya la familia ya le compró hasta los santos óleos, las veladoras y todo, porque ya está a punto de petatearse y no se muere la persona. Una vez me mandaron llamar que para que orara por una persona. Dije, pues yo creo que estos aman a la familia, a este familiar, porque pues van a pedirle a Dios que ore por él, para que Dios lo sane. Y llego y le digo, aquí estoy. ¿Para qué quieres? ¿Por quién voy a orar? Para que Dios lo sane. Dice, no, pastor, ore para que ya Dios se lo lleve. Yo dije, a ver, ¿cómo que ore para que Dios ya se lo lleve? Sí, es que ya tiene un montón de meses ahí en la cama y nomás no dice, no se muere. Ore por él para que ya estamos cansados, ya tanto tiempo ahí, ya estamos bien cansados. Y le dije, bueno, déjame hablar con el futuro difunto. Y ya voy. Y me meto. Y apenas hablaba el pobre hombre. ¿Qué pasó? Le digo, ¿qué? Que cierre la puerta. Sí, cierre la puerta. Estaba su familia. Que la cierre. ¿Qué? Que se vaya sí. Quiere que esté solo con usted. Dije, ya se va a confesar conmigo. Ya estaba preparando la mano para que te diera el beso de santidad. Se salió la persona. Y le digo, no me grite porque no estoy sordo. Ya no podía ni hablar el hombre. Digo, dígame, ¿por qué no se ha muerto? Ya se tiene que morir. Peló los ojos el hombre. Y algo que pudo decirme, que pude entenderlo. Me dice, no me quiero morir. Porque tengo tantas cosas que tengo que hacer, que no he cumplido y que he dejado inconclusas. No puedo morirme. Y sabe, hay muchas personas, muchos cristianos, que viven su vida como ellos quieren. Y cuando llega el momento de su vejez, cuando su pelo se pinta de canas, cuando sus fuerzas se acaban, es cuando dicen, todo el tiempo que desperdicié y yo hoy no quisiera morirme.
quisiera una segunda oportunidad para poder hacer lo que nunca hice. ¿Sabe? Tengo 46 años de edad y me siento más joven que uno de 20. Pero lo cierto es que estoy envejeciendo. Lo cierto es que ya no soy aquel joven de 25 ni de 30 años. Pero también lo cierto es que no soy como aquel de 60. Pero también lo cierto es que un día voy a llegar a los 60 si Dios me lo permite. Y mi cuerpo se va a empezar a deteriorar y a cansar. Y lo que yo más anhelo es que cuando llegue a mi vejez, yo pueda decirle al Señor, Señor, hice todo lo que me pediste. Aproveché cada momento de mi vida. Posiblemente para el hombre descuidé la economía, las personas, la salud, pero yo sé que vine por un creador y yo le voy a rendir cuentas a mi creador. Yo no tengo que rendirle cuentas a usted de nada. Usted no tiene que decirme, usted es el pastor y usted tiene que hacer eso. No, yo tengo que rendirle cuentas a nadie. Al único que le voy a rendir cuentas es a Dios. Pero también quiero decir algo bien cierto, que usted también le va a rendir cuentas a Dios. Y que cuando lleguemos ante la presencia de Dios, no va a haber excusas, no va a haber pretextos. Ay, es que los niños, Diosito. Ay, es que el viejo. Ay, es que mi trabajo. No. Así es que despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así como está. Incline su cabeza. Y por primera vez, posiblemente en su vida, sea sincero con usted mismo. Y si usted siente que no ha sido un verdadero discípulo, y si usted ha pensado en ser un congregante más y terminar una vida sin sabor espiritual, si usted en esta mañana ha pensado y se ha dado cuenta que está trabajando a su manera y que no está haciendo las cosas que Dios le está demandando que haga, si usted ha sido confrontado en esta mañana y Dios le está diciendo es el momento de que te levantes y que tomes la actitud correcta y empieces a ser un discípulo de verdad, porque tus días son cortos. Miren, amados, yo no sé cuánto tiempo nos dé de vida, yo no sé, quisiera saberlo, pero yo no sé si usted o yo el día de mañana ya no estemos aquí. Y qué triste sería que tengamos la oportunidad de darnos cuenta que nos vamos y no haber cumplido nuestro llamado. Qué triste sería. Pero qué glorioso sería darnos la oportunidad de poder comenzar una nueva historia y darle sentido a todo lo que hacemos, darle propósito, darle sabor.